Estimado Diego Schalper, anda circulando un video en redes donde no es que te rías de mí, sino que de la idea de decir que el Estado social y democrático de derecho es equivalente al Estado socialista. La risa no tiene nada de malo, porque siempre es un remedio para el alma, a menos que se trate de una estrategia para evitar fundamentar la propia posición y argumentar. Quiero compartir algunas reflexiones contigo. En este nuevo proceso constituyente, porque el anterior se cerró, y yo creo que la historia va a evaluar estas dos fases como etapas de una revolución octubrista a la que ustedes no quisieron ponerle freno. Ustedes pusieron como primer borde el Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué se puede homologar al socialismo? Primero quiero hacerte una ayuda a memoria. Lo que los chilenos querían cuando votaron mayoritariamente a prueba era ser como Alemania, como Suiza, Finlandia. ¿Y qué tienen ellos? Ellos no tienen un Estado social y democrático de derecho. Ellos ni siquiera, algunos de esos países tienen a nivel constitucional establecido la forma del Estado benefactor. Y el Estado benefactor no es lo mismo que el Estado social y democrático de derecho. De hecho, este último modelo no está en Europa ni en los países desarrollados. Diego, tú el Estado social y democrático de derecho lo encuentras en Venezuela, en Bolivia, en Colombia y en Ecuador. Y en todos esos países fue impuesto en el marco de procesos revolucionarios como lo está haciendo ahora en Chile. No debatas conmigo, debate con este señor que te lo va a explicar mejor que yo. El planteo constituyente. Y fíjate que no tiene que ver directamente con la apertura hacia el socialismo, pero sin ello no hubiéramos logrado, esta maravillosa constitución que aunque no habla de socialismo, lo proclama. La categoría del socialismo, no es una palabra, tú decías, es una categoría. Un Estado social de derecho y de justicia no puede ser otro que un Estado, socialista. Una sociedad justa, de iguales, como está dicho aquí 100 veces, no puede ser otra que una sociedad socialista. El gran acierto, el planteo constituyente. Un nuevo modelo de democracia. De democracia verdadera, profunda. ¿Qué le vas a decir a quienes votan por ti sobre este primer borde? Entiéndase bien, no existe en Europa el Estado social y democrático de derecho. Existe el Estado benefactor y hay diferencias siderales entre uno y el otro. Es cosa de revisar la bibliografía de la ciencia política desde la cual ha emergido esta idea y siempre además son autores de extrema izquierda los que las promueven. Por eso es que este es un modelo implementado en países que tienen estados socialistas hoy día. Podrás decir que tú piensas que en Chile se va a implementar de otra manera, como al estilo alemán, pero Diego, ¿qué dice la Constitución política de Alemania? Habla de un Estado federal, democrático y social. Y tú me dirás que estoy muy rebuscada con el lenguaje, pero no es así. Estado social y democrático de derechos implica el derecho garantista, implica un activismo judicial en torno a metas de igualdad y de provisión de bienes sociales. Te lo voy a resumir después de un largo estudio de varios papers académicos al respecto. Un Estado social y democrático de derecho asume primero que todo la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva tiene ciertos matices en que se ha introducido en algunos países europeos, pero en general no es el fundamento de los Estados-nación europeos, ¿sí? Regula constitucionalmente el proceso económico y sus principales actores. Limita el derecho a la propiedad, supeditando lo que cumple una función social. Asume la transformación funcional y estructural del Estado, por la cual éste se convierte en gestor de prestaciones y servicios. Tutela la economía a través de la planificación y regulación. Muchos de estos países que tienen Estado benefactor tienen al mismo tiempo altos niveles de libertad de mercado, y eso tú lo sabes, eso no va a ser posible bajo este modelo, ¿sí? Además, el Estado cumple la función de remodelación social, reconociendo la existencia de una estructura social injusta que debe ser corregida a través de su accionar. Estos son derechos colectivos, estimado Diego, en contra de los derechos individuales, lo que significa que vamos a aumentar fuertemente las dinámicas de captura del Estado. ¿Se entiende? Y se conciben las relaciones Estado-sociedad como interrelacionadas y no autónomas. Puedes revisar autores como Blanc, Sotelo, García Pelayo y Rey. Además, se funda en el
derecho garantista, que entienda el derecho de propiedad como un derecho de segundo rango, porque la propiedad nos desiguala, no nos iguala, entonces ya no tiene el mismo rango que tienen los demás derechos humanos. La pregunta que tú tienes, y ahí puedes estudiar a Ferrarioli, y después respecto de las diferencias entre el Estado benefactor y el Estado social y democrático de derecho, te recomiendo a Cardoso, Isuani, Barba y Filgueira. Entonces la pregunta que tú tienes que responder, estimado Diego, frente a la gente que a ti te sigue, es porque ¿por qué? Ustedes pusieron como primer borde el primer artículo del proyecto de constitución rechazado, que fue obra de esa gente desquiciada. Explícame eso. ¿Cómo es posible que el primer borde sea un copy-paste del primer artículo de la Constitución rechazado? Finalmente, Diego, me encantaría que debatieras contigo mismo, porque los pasos que tú estás dando van en dirección opuesta a lo que tú siempre has sabido. Tú mismo has planteado, y aquí te voy a traer una ayuda de memoria, que las ideas de la izquierda, y el Estado Social y Democrático de Derecho lo es, tiene origen marxista. Incluso su ideólogo, que lo cita Pablo Ortúzar en su discusión conmigo, lo justifica, porque es una manera de resolver la lucha de clases. Entonces aquí se está apoyando el marxismo. Y tú bien sabes que eso no es lo que la gente quiere. Te dejo contigo mismo. Junto con eso, ciertos colectivos políticos extremos aprovechan esa coyuntura para, en definitiva, tratar de imponer sus agendas que por las urnas nunca las podrían imponer. Estas visiones extremas que muchas veces vemos expresadas en la violencia política no tienen respaldo electoral y por lo tanto aprovechan estas coyunturas para tratar de imponerse. ¿Tú sabías, Diego, que estas ideas no iban a poder imponerse democráticamente? ¿Qué fue lo que te pasó en el camino? ¿Quieres ser recordado como uno de los hombres que le dio vuelta a la espalda a Chile? Ahora ni siquiera tenemos un CERVEL autónomo, o sea, incluso eso lo cedieron o se les pasó nomás, fue un detalle. Mira, solo esta es una invitación, no te autoengañes más, esto no va a ser por el bien de nadie. Y si quieres un ejemplo a seguir, mira a Sergio Mico. Él tuvo el coraje de decir las cosas por su nombre. Quizás algún día tú también lo puedes hacer y entonces no va a caber la menor duda de que tus obras van a ser amores para nuestro querido Chile. No soy yo con la que tienes que debatir, estimado Diego. Hazlo contigo mismo. Y dale las explicaciones que merecen quienes te respetan y te siguen.